Bien, vamos con información de último minuto en materia internacional. Carlos Greich nos cuenta qué es lo que está ocurriendo. Buenas tardes, tenemos información de este instante. Después de 15 meses de guerra hay un acuerdo entre Israel y Hamás. Lo han comunicado diversos medios también, citando a funcionarios tanto israelíes como del grupo Hamás. Esta imagen en vivo muestra a familiares de los rehenes todavía cautivos, algunos ya muertos, sabemos, en manos de Hamás, que están en Tel Aviv. Hay también imágenes en vivo que nos están llegando desde la Franja de Gaza, donde se recibe a esta hora la información en vivo de que el gobierno de Netanyahu estaba discutiendo los términos del acuerdo, pero ya habría un acuerdo en este instante, en este plan que en su primera fase indica que Hamás debe entregar 33 rehenes e Israel comienza así la retirada progresiva de sus tropas desde la Franja de Gaza. Claro, y ese acuerdo también involucraría liberar presos palestinos, ¿no? Así Estaría es. también dentro de esas tratativas. Tú ayer algo nos adelantabas respecto a que existía esta posibilidad, pero estaba la duda, la incertidumbre siempre, porque ya han existido otros intentos y lamentablemente no se ha podido avanzar. Ahora, el concepto que se está utilizando es que hay un principio de acuerdo que ya estaría por lo menos aceptado por ambos sectores, pero todavía faltan otras etapas. Claro, las distintas etapas tienen que ver también con cómo progresivamente se van liberando presos palestinos y también se terminan de liberar los otros rehenes que están cautivos. Se habla acerca de un centenar, pero es una primera fase de 6 semanas. Aquella en la que se indica este alto al fuego, la retirada de las tropas israelíes y luego también la liberación de estos prisioneros. De los rehenes, la mayoría de los primeros liberados serían, ya sabemos, niños, también algunos enfermos y otros heridos, incluso en manos de las tropas de Hamás. Sabemos también que esta guerra, estos 15 meses, desde que comenzó aquello en octubre con la irrupción de Hamás en territorio israelí, que dejó también cerca de 1000 personas muertas, termina con 46.000 personas en la Franja de Gaza que han fallecido. 46.000, esa es la última cifra. Varios de ellos murieron incluso ayer en un ataque israelí sobre territorio de la Franja de Gaza en un edificio residencial, de los pocos que quedaron en pie en muchas zonas como Han Yunis y también Rafah en la frontera con Egipto. Impactante esa cifra que tú entregas. ¿Y qué es lo que explica que ahora sí se pueda avanzar en este acuerdo? Lo digo con ese dato, que sabemos que el 20 de enero asume Donald Trump, que Estados Unidos juega en esto también un papel importante. Claro, y la duda que quedaba siempre era si este acuerdo iba a ser materializado antes o después. Donald Trump había dicho que él, una vez que llegara a la Casa Blanca, era capaz de terminar con esta guerra, con estas hostilidades en la Franja de Gaza, pero la verdad es que lo que se ha indicado es que Donald Trump incluso visó que el acuerdo fuese determinado en este instante, incluso con Joe Biden todavía en la presidencia. No hubo mezquindades políticas aparentemente en este sentido, y lo que buscaba Estados Unidos era terminar lo antes posible con este conflicto, y ahora entonces con Donald Trump en la Casa Blanca vendrá esta fase de acuerdo donde lo que más importa obviamente es que no haya más bombardeos que caigan sobre la Franja de Gaza. Reiteramos entonces, diversos medios ya recogen también versiones tanto israelíes como de Hamás que indican que hay un acuerdo de alto al fuego en ese lugar, y seguiremos recogiendo entonces más impresiones también y versiones que vayan surgiendo a medida que avanzan los minutos. Seguramente hablarán en la Casa Blanca también el propio Antony Blinken, que ayer recibía en Washington una manifestación en contra, veíamos algunas imágenes de eso, y también se espera obviamente la voz de Benjamín Netanyahu y de los voceros de Hamás en territorio palestino. Bien, revisamos ahora lo que está ocurriendo en California con los devastadores incendios que ya cumplen su 8º día. 4 focos activos con vientos de 110 kilómetros por hora, pero ya se sabe que esta es la jornada clave. Los peores vientos están pronosticados para hoy. No te puedo creer. Así es. Nuevamente, o sea, sabemos que el tema del viento fue clave para propagar las llamas rápidamente, pero también para que no se pudiese combatir vía aérea el fuego. Claro, y muchas personas no se explicaban cómo es que el fuego, que estaba en algún momento circunscrito a zonas boscosas, a las montañas, termina llegando incluso a la playa. Ustedes ven ahí, estas casas están en la línea de playa y terminaron todas destruidas.
y tiene que ver con las pavesas, ¿no? Con los restos, las esquirlas del fuego, que debido al viento son arrastradas incandescentes y terminan cayendo sobre zonas de casas de madera, por ejemplo, algunos lugares que hacen combustión. Como si fuese a ver, vamos a hacer un ejemplo, como si fuese un gigantesco asado, ¿no? ¿Se acuerda cuando usted con un secador? Usted con un secador va y enciende el fuego, enciende el carbón, ¿no? A gran escala es el mismo efecto. El carbón incandescente de otros incendios, la madera, las ramas, van surgiendo y empiezan a esparcirse, caen sobre alguna casa y comienzan estos incendios que han sido devastadores con 25 personas muertas hasta ahora, Pati, pero ya sabemos que hay muchos lugares donde, por ejemplo, los familiares están recién llegando a sus casas, se encuentran con todo quemado, saben que hay personas desaparecidas de su familia y terminan allí reconociendo algunas veces a estas víctimas fatales en medio de... Ustedes ven ahí, restos absolutamente carbonizados de lo que queda. En medio de esto, una historia como esa, que involucra a una actriz de Hollywood, Dalise Curry, de 95 años, estrella de varias películas en la época de los años de oro de Hollywood, los años 50, los años 60, Los 10 Mandamientos, por ejemplo, aquella película icónica, histórica. Sí. Bueno, ahí está. Ella murió en los incendios. También actuó en The Blues Brothers, por ejemplo, o Lady Sing the Blues, que son algunas de las películas que ya decíamos, forman parte de la época dorada del cine en Hollywood. Murió al quedar atrapada en su casa en el barrio de Altadena. Sí, te iba a preguntar qué se sabía de su muerte. ¿Habrá recibido la alerta de evacuación? ¿No alcanzó a evacuar? ¿Estaba sola? ¿Qué puede haber influido en eso? Estaba sola en su casa y ella se rehusaba a utilizar el teléfono celular, generalmente. Lo tenía en su poder, pero no lo usaba y por lo tanto nunca supo que tenía que evacuar su casa. Nunca recibió la alerta, no te puedo creer. Tampoco alcanzaron a llegar sus familiares. ¿Por qué? Porque los incendios fueron tan rápidos en esa zona de Altadena que finalmente no alcanzan a llegar porque bloquearon las autoridades todo el acceso a esos sectores. Había sido reportada desde hace 6 días como desaparecida por su bisnieta, que es la que llega finalmente a la casa y encuentra su cuerpo. Insólita. El ego de la señora también. Sí, pues insólita ahí la situación registrada en Francia, pero ahora nos trasladamos directamente hasta Estados Unidos porque vamos a actualizar lo que ha sido esta catástrofe que está azotando al estado de California. Ya hoy se cumple el 8º día consecutivo de que el condado de Los Ángeles se está viendo absolutamente arrasado por lo menos 4 potentes incendios forestales que continúan absolutamente activos. En paralelo, estos 4 incendios forestales ya se ha actualizado la cifra de personas fallecidas. Ahí tenemos en pantalla, son por lo menos 25 las personas que lamentablemente han perdido la vida a raíz de esta situación y en paralelo son más de 20 las que permanecen desaparecidas, así que una situación absolutamente dramática. Como les comentaba, son 4 focos activos y el más grande de estos incendios, el incendio Palisades, ha sido contenido por lo menos en un 18%, es decir, continúa siendo muy poca, muy baja la cifra, puesto que, como decíamos, ya es el 8º día consecutivo. No, sí, y además enfrenta el cansancio de los brigadistas de bomberos que han batallado durante una semana con este incendio sin que pueda ser controlado todavía. Sí. El nivel de destrucción es total en el lugar. Miren, por favor, cómo quedó. O sea, esto es como visitar una ciudad fantasma, una ciudad en ruina. Estaba viendo una publicación en redes sociales ayer del antes y el después de algunas mansiones de famosos. Sí, mira, acá tenemos de hecho esa situación. Mira, antes y después de varios de los edificios que hay en el sector y también las casas de los famosos. Esto no ayuda ni siquiera a la salud mental, ¿no? Exacto. Porque ver estas ruinas, esta destrucción, hay muchas personas, entre ellas Leonor Varela también, que cree que la ciudad nunca va a volver a ser lo que era antes. Terrible. Que en el fondo también va a acarrear un trauma después de estos incendios, ¿no? Oye, perdón, Toby, veía la foto, por ejemplo, el antes y el después de la mansión de Mel Gibson. Era una casa, pero... No, precioso, soñada. Hermosa la casa, completamente destruida. Una casa tipo colonial de Anthony Hopkins. Sí, también. Completamente destruida. Arrasada, porque además tenía una gran riqueza arquitectónica este lugar. Como detallábamos la semana pasada, hay construcciones que datan de los años 40.
de 1940 y además son casas construidas por arquitectos prestigiosos. Entonces había un legado arquitectónico e histórico que iba mucho más allá del lujo de quienes vivían en ellas. Sin duda. Ahora también aportar que hay varios analistas y expertos en la materia que apuntan a que la típica ciudad de Los Ángeles que uno ve en las películas, que uno se siente atraído de cierta manera, esa ciudad la verdad es que ya no va a existir nunca más vamos a tener imágenes como las que solíamos conocer de la ciudad de Los Ángeles, puesto que, como estamos viendo acá, los registros son más de 16.000 las hectáreas que se han visto afectadas por esa situación, por estos incendios, y de hecho el propio presidente